Bien, vamos a continuar con la parte del desarrollo. Si se recuerdan, pues hemos estado trabajando en el proceso del diseño del formulario. Solo que, como siempre, si notan, el formulario para comenzar se ve muy grande y no tiene márgenes en los extremos para que se vea un poco más limpio. Entonces vamos a primero aprender a colocarle el tamaño del formulario. Podemos hacerlo de varias maneras. Sin embargo, vamos a utilizar también las definiciones de unas clases que vamos a tener dentro de Bootstrap. Vamos a buscar aquí la etiqueta del formulario. Si se vienen, estamos en nuevo alumno, si se vienen a la parte de el formulario, por aquí tenemos la etiqueta form. La etiqueta form se encuentra vacía. Le vamos a agregar unas clases. A esa etiqueta le vamos a poner la propiedad class y le vamos a agregar, en Bootstrap hay una forma en la que nosotros podemos especificar tamaños. Básicamente es la propiedad white. Entonces lo que hacemos es colocarle w y luego el porcentaje que nosotros necesitamos el formulario. Por ejemplo, si yo lo quiero al 50%, le puedo colocar w-50 y eso lo que hace es colocarle el formulario al 50%. Pónganle w-50, lo guardan, lo ven ahora en el navegador y me dicen si se hizo más pequeño. Ya lo hace más pequeño. Entonces ya el formulario se ve mucho mejor con menos tamaño por la cantidad de datos que vamos a digitar. Ya no tenemos tanta información. Vean, si lo guardo, ahí apareció más pequeñito el formulario. Lo vamos a poner de un 75%. Pónganle W75. Le vamos a poner del 75%. Y ahora que ya lo tenemos del 75%, vean que ya lo hizo un poquito más ancho, lo vamos a centrar. Si se dan cuenta, el formulario está pegado hacia el margen izquierdo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para poderlo centrar? En el caso de Bootstrap, el proceso de centrado es un poco más simple, si lo queremos ver de esa manera. ¿Se acuerdan que aprendimos a hacer procesos de centrar datos cuando estábamos trabajando, de centrar elementos cuando estábamos trabajando en CSS el ciclo pasado? Entonces aquí pues no tenemos que recordarnos de esas propiedades, sino que lo que tenemos que hacer es utilizar el margen. Le puedo colocar margen con la M. Ya vimos que margen con la M es M. Margen viene de la M, perdón, viene de la abreviatura de margen. Y luego, para especificar el izquierdo y el derecho, le colocamos la X. La X significa, es la abreviatura, en este caso es la letra que utilizamos para indicar que vamos a agregar margen izquierdo-derecho. Y si le colocamos un guión y en lugar de colocarle el espacio que va a utilizar, le colocamos auto, lo que hace es ajustar automáticamente el margen izquierdo y el margen derecho, y eso lo que va a hacer es centrarlo. Entonces digamos que él va a calcular cuánto es el margen izquierdo igual que el margen derecho, y eso haría el proceso de centrarlo. Si ahora lo guardamos y lo actualizamos, notan que ahora el texto, el formulario ya se encuentra al centro. Solo que nuevo alumno se ve feo ahí, ¿verdad? ¿Okay? Ahora nuevo alumno colocado al lado izquierdo se ve feo. ¿Qué tenemos que hacer? Al H1 que tenemos acá, le colocamos la clase y le ponemos text-center. Y ahora sí, ambos elementos ya se encuentran centrados. Si se dan cuenta, nuevo alumno ya se movió al centro y el formulario también se encuentra centrado. Ahora lo que nos hace falta es crearnos el código para guardar. Ya el formulario, digamos el diseño, ya lo tenemos listo. Ahora tenemos que hacer el proceso de guardarlo. ¿Cómo vamos a hacer para guardarlo? Primero, al formulario, ¿se acuerdan de que cuando vimos en clases anteriores, al formulario le podemos decir
cuál es el archivo que va a mandar a llamar cuando nosotros le hagamos clic al botón de guardar. Entonces lo que vamos a hacer en el caso del formulario es agregarle el parámetro en esta parte de acá que se llama option. Le ponemos option igual y entre comillas le ponemos guardar alumno. En el caso cuando nosotros le demos clic al botón guardar, lo que va a hacer es mandar a llamar un archivo cuyo nombre es guardaralumno.php. Y adicional a eso le vamos a decir el método por el cual vamos a enviar los datos. Le ponemos método y entre comillas el método que en este caso sería el método post. Eso es lo que vimos, ya lo habíamos visto previamente en formularios. Entonces de igual manera lo aplicamos en esta parte de acá. Guardamos en ese caso el archivo y aplicamos en este caso el método que sería el método post. Con eso ya tenemos listo el formulario. Con eso ya debería de realizar el proceso de mandarlo a llamar. O sea, yo cuando le dé clic al botón guardar me debería de mandar a almacenar esa información al otro extremo. Entonces lo guardamos y ahora nos vamos a generar ese archivo, porque pues nada más hemos dicho de que vamos a mandar a llamar el archivo, pero no lo hemos generado, no lo hemos guardado. Entonces vamos a insertar un nuevo archivo. Se van de nuevo a la carpeta que sería clase 9 y aquí en clase 9 insertamos un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner guardaralumno.php. Guardaralumno.php. Y a este archivo guardaralumno.php hacemos lo mismo, le colocamos HTML5 y aquí en el título debería de decir guardar alumno y aquí en el body vamos a colocar un H1 y le vamos a poner los datos han sido guardados con éxito. Los datos han sido guardados con éxito. Los datos han sido guardados con éxito. Y vamos a poner un botoncito para que nos regrese a la página principal. Un botoncito que nos permita volver a visualizar el listado. Vamos a regresar a Bootstrap y vamos a buscar un botoncito. Aquí en la parte de los componentes buscamos el Buttons. Y dentro de los botones vamos a llevarnos el que dice este que dice Danger. Seleccionamos ese que dice Danger. Lo copiamos y lo pegamos en esta parte de acá. Y en lugar que diga Danger, le vamos a poner regresar al listado. En lugar de Danger va a decir regresar al listado. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitarle este type button y le vamos a quitar la palabra button y le vamos a poner A, porque vamos a generar un href. Y a ese le vamos a poner un href y le vamos a decir que el hipervínculo nos va a llevar al archivo index.php. Y quitamos este botón de acá.
si lo dejamos así como está, pues no va a mostrar el botón de color rojo, que es el botón que nos tratamos de traer. No va a mostrar en ese caso el resto de información que acabamos de generar, sino que va a aparecer el botón como de color gris. ¿Por qué va a aparecer el botón de color gris? Porque todavía no hemos importado las librerías que utiliza Bootstrap para poder diseñarlo. O sea, solamente hemos colocado los botones, hemos definido las clases, pero las clases por el momento no van a hacer absolutamente nada. ¿Por qué necesitan que nosotros importemos, en este caso, la librería del CSS? Esa librería ya la tenemos aquí, por ejemplo, en Nuevo Alumno. Tenemos este link. Entonces nos vamos a copiar este link que hemos generado en la otra fila. Lo copiamos y lo pegamos en esta parte abajo del meta. Y ya tenemos, en ese caso, el link. Con eso ya nos generaría en la parte de abajo el botoncito rojo y todos los demás datos. Ahora que ya tenemos esta parte del código, no solamente con haber puesto que los datos han sido guardados con éxito y que le revisemos al listado anterior, ya se guarda la información. Tenemos que colocarnos el código de PHP que me permita insertar, hacer el proceso de inserción del registro. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Vamos a colocar aquí código PHP y en ese código PHP vamos a especificar en ese caso la parte del código. Primero nos vamos a crear, como siempre, nuestra conexión. Le ponemos MySQL y acá dentro de las comillas ya sabemos que va primero localhost, luego va el usuario, luego va la contraseña y luego va la base de datos. Root católica. ¿Cómo? No, registro académico no voy a ver. Entonces ya tenemos la conexión. Lo podríamos copiar del anterior, pero pues generalmente yo lo trato cuando no para memorizarlo, lo trato de ir escribiendo para que no se me olvide. Pero si ya después ya lo tenemos memorizado, pues lo copiamos y lo pegamos del otro lado. Esto lo vamos a mejorar más adelante, porque pues ahorita el hecho de estar copiando y pegando código o estar escribiendo código de nuevo no tiene sentido. Si por ejemplo en algún momento cambiamos la contraseña de Católica, tendríamos que irlo a cambiar a cada archivo. No tendría sentido hacer ese proceso. Así que más adelante vamos a hacer que todo esto se centralice en un solo archivo de conexión que me permita hacer esto un poco más fácil. Bien, ya que hemos colocado la parte de la conexión, ahora lanzamos la consulta. Le ponemos $conexión y lanzamos la consulta. La colocamos entre comillas. Comando para agregar un registro a la base de datos. El comando insert. Entonces le ponemos insert, le ponemos into. Vean, el comando insert tiene varias formas de utilizarlo. Ahí le ponemos insert into y el nombre de la tabla a la que nosotros le vamos a hacer el proceso de inserción. En este caso se lo vamos a hacer a la tabla alumno. Entonces le ponemos insert into y la tabla alumnos. Después de eso le vamos a colocar o le colocamos en ese listado, abrimos paréntesis y colocamos la lista de campos. Sin embargo, yo utilizo otra sintaxis que es permitida dentro de MySQL. Ustedes pueden colocar insert into alumnos, colocarle el set y luego colocarlo como que si estuvieran utilizando el comando update. Más adelante, cuando ya estemos usando el update, se van a dar cuenta que solo copiamos y pegamos el código y le cambiamos en lugar de insert, le ponemos update y ya tenemos el update. Ya no tengo que estar escribiendo de nuevo. ¿Okay? Y la sintaxis lo permite. Entonces aquí vamos a insertar en este caso los nombres. Entonces le ponemos nombres igual. Como los nombres es de tipo varchar, significa de que el valor debe de ir con comilla. Pero en este caso aquí yo estoy utilizando comillas dobles arriba
vamos a utilizar comillas simples adentro. Entonces le ponemos comillas simples y luego usamos los elementos y ya sabemos que la variable viene a través del método post y que se llama, por ejemplo, nombres. Y le agregamos una coma. Con eso estamos insertando lo que estamos enviando del formulario. Acuérdense que el formulario viene a través del método post, debería de recibirlo la variable. Entonces ahora le insertamos al campo nombres, le insertamos el valor de la variable que enviamos del formulario. Copiamos y pegamos esto. Y ahora insertamos la dirección. Ahora insertamos el teléfono. Y nos hace falta la edad. Y borramos la coma del final. Si dejamos esa coma ahí nos va a dar error. Solo copiamos y pegamos y modificamos los valores. Y eso es todo el proceso. Con eso ya insertamos un registro. Solamente con haber agregado la conexión a la base de datos y después lanzar la consulta con el $connection-query, eso automáticamente lanzó los datos hacia la base de datos. Ya debería de insertar. Lo vamos a probar. Le damos, guardamos el archivo y nos vamos en ese caso a el navegador. Y en el navegador actualizamos el formulario y ya le podemos colocar un nombre. Guarden sus registros, pónganle su nombre. Guárdenlo con su nombre. Y le dan guardar. Si eso funciona, al momento de darle guardar, debería de mandar a llamar a esto. Los datos han sido guardados con éxito. Si le damos regresar al listado, ya debería de aparecer el dato en la parte de abajo. ¿Okay? Si apareció, es porque funcionó el proceso de guardado. Entonces, ya tenemos dos partes del CRUD. Ya tenemos el listado, ya tenemos la creación. Ya tenemos el mostrar los datos directamente en una tabla. Y ya tenemos también el proceso de poder insertar registros directamente en la base de datos. Ya hace las dos cosas. ¿Qué nos hace falta? El proceso de editar y el proceso de eliminar. El proceso que permita modificar un registro y el proceso que me permita eliminar un registro por completo. Entonces, sigamos trabajando con la parte del CRUD. ¿Cómo podemos hacer ahora para realizar el proceso de eliminación? Vean, en la parte de la tabla hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, digamos de que yo puedo colocar por acá un botoncito que diga editar y aquí podríamos colocar en esta una columna que sea un checkbox y yo seleccionar el registro que quiero editar. Entonces selecciono con el checkbox, le doy clic al botón y ya editamos. Pero si aquí son demasiados registros, va a estar difícil estar yendo a buscar el registro y posteriormente colocarle en ese caso un chequecito. Otra manera en la que nosotros podríamos también hacerlo es colocarle botones acá. ¿Se acuerdan que aquí tenemos una columna vacía? Aquí hemos insertado una columna vacía. En esa columna vacía podríamos colocar los botones de editar y eliminar, ¿okay? Que me permita en ese caso trabajar directamente con la parte de la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a buscar, en ese caso, el botoncito para editar. Nos venimos aquí a la sección de los botones y nos vamos a llevar
este que dice info. Llevémonos este que dice info. Ahí la combinación de colores, pues ahorita estamos haciendo una mezcla, pero ya cuando ustedes hagan su aplicación, pues pueden seleccionar cuáles son los botoncitos que más le combinan al que nos vamos a trabajar. Pero en ese caso, nos vamos a llevar el botoncito que dice info. Entonces lo copiamos, fíjense bien, lo vamos a copiar, ese que dice info, y ahora, ¿dónde lo vamos a pegar? Nos vamos a venir a la tabla, aquí tendríamos la tabla. Nos vamos a venir donde estábamos insertando los registros y aquí donde colocamos el espacio en blanco, voy a borrar este espacio en blanco. Vean, aquí borramos el espacio en blanco y en STD le vamos a dar Enter para dejar una línea en la parte de abajo y ahí lo pegamos. Lo pegamos dentro del TD donde teníamos el espacio en blanco. Y como acá estamos usando comillas arriba y estamos usando comillas acá, ¿cómo hago para decirle que esas comillas son parte de la cadena de caracteres? Le colocamos la diagonal. Entonces colocamos diagonal aquí. Colocamos... Bueno, para comenzar, aquí vamos a cambiar... este botón se lo vamos a quitar y lo vamos a cambiar por la etiqueta A. Entonces quitamos esto y le ponemos la etiqueta A. Y aquí sí ya le ponemos diagonal a la clase. Aquí también le ponemos diagonal a esta clase. Y en lugar de info le vamos a poner editar. Y quitamos este botón y le ponemos la A. Así nos quedaría. Con eso que ya le colocamos editar, ya debería de verse el botoncito. Si regresamos al listado, vean, ahí está el botoncito editar. Ya aparece el botoncito. Entonces ya nos hemos creado, de hecho, ya se ve muchísimo mejor. Ya nos hemos creado la opción que nos permite en ese caso hacer el proceso de edición. Solo que aquí nos hace falta, le tenemos que poner un href y le tenemos que decir que vamos a mandar a llamar, ahí tenemos que colocar comillas con diagonal y vamos a mandar a llamar el archivo cuyo nombre es editar alumno.php. Le ponemos un href y le ponemos editar alumno.php. Y acá le tenemos que enviar, en este editar alumno le tenemos que enviar el código, porque pues yo le tengo que decir cuál es el código del alumno que necesito cambiar. Si solamente le pongo editar alumno.php, va a mandar a llamar ese archivo, pero el archivo como tal no va a tener el código del alumno que yo necesito cambiar. Entonces de alguna manera aquí le tengo que especificar ese valor. La manera de hacerlo es utilizando, ¿se acuerdan? Las variables en la URL, o sea, enviarlo a través del método get. Entonces aquí le puedo colocar el signo de pregunta, después de editar alumno.php, le colocamos el signo de pregunta, le coloco el nombre de la variable que sería código, igual, y luego el valor que necesitamos editar. Como el valor está dentro de la variable row, entonces le ponemos $row, abrimos llaves, comillas, y aquí le ponemos código. Solo que si se dan cuenta ya hicimos toda una mezcolanza de comillas, comillas, llaves y un montón de datos que mezclamos. Pero de alguna manera, digamos que estamos especificando los datos o los parámetros que vamos a enviar. Entonces ahora este parámetro que se llama código va a mandar o va a enviarse con el valor que nosotros tengamos en esa variable. Entonces cada vez que le hagamos clic en una fila, no importa la fila que sea, va a saber cuál es el código al que nosotros le dimos clic al momento de darle editar.
Entonces, si ahora lo guardamos y regresamos, el hipervínculo ya debe de funcionar. Ya está listo para que nosotros podamos empezar a trabajar con el proceso de edición. Si regresamos, si le damos editar, vean que aunque el archivo no existe, pero en la parte de arriba ya dice editar alumno, código 1. Si le doy back y ahora le doy, por ejemplo, al de abajo, allá dice código de alumno 4 o código igual 4. Y así sucesivamente, no importa cuál es el que estemos seleccionando, él automáticamente va cambiando el código que nosotros vamos a editar. Entonces ya funciona el proceso de edición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues nos tendríamos que crear el archivo editaralumno.php con el formulario de nuevo alumno. O sea, igual como teníamos en el formulario de nuevo alumno, tendríamos que crearnos el editaralumno.php. Pero pues no tiene chiste que volvamos a crearnos otro archivo, que volvamos a crearnos el formulario, que volvamos a hacer el diseño, porque el diseño ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a crear el archivo y nos vamos a copiar el código del que ya tenemos hecho. Entonces vamos acá hacia la clase 9, la carpeta clase 9, y nos vamos a crear ahora el código o el archivo que se llama editar alumno.php. Editar alumno.php. Editar alumno.php. Hola. Usted puso grabar alumno. Guardar. Vaya a ser el formulario. La etiqueta form. Guardar. Está mandando a llamar lo que dice grabar. Bien, ya tenemos editar alumno. Ahora, este editar alumno les decía que es igual al que habíamos creado, que era nuevo alumno. Entonces vamos a copiarnos todo el código de nuevo alumno. Copiémonos todo. Aquí nos vamos a llevar todo por completo. Lo copiamos, nos venimos a editar alumno y lo pegamos. Solo que en el título, aquí dice nuevo alumno, le vamos a colocar aquí editar alumno. Y en el título también de acá, dice nuevo alumno, le vamos a poner editar alumno. De ahí lo demás, nombres, dirección, teléfono y edad, deberían de quedar exactamente igual. No tendríamos que modificar absolutamente nada. Solamente las etiquetas con los valores que acabamos de generar. Ahora bien, ya que hemos creado esa parte, la pregunta es cómo recupero los datos. Porque si se dan cuenta, ahora que ya lo guardé, si me voy de nuevo a la parte del formulario, aquí lo voy a recuperar, ya me aparece editar alumno, pero no me aparecen los datos. ¿Okay? Si regreso de nuevo a la parte de la tabla y le doy, por ejemplo, el primero, ya me aparece el formulario, pero no me aparece la información. La idea es que yo pues aquí modifique. No tendría sentido
que yo vuelva a digitar la información si la quiero, perdón, si la quiero modificar. La idea es que se rellene. ¿Cómo voy a hacer en ese caso para poder recuperar esa información? Yo puedo escribir código PHP en cualquier parte de la estructura de la aplicación. Entonces vamos a irnos a la parte de arriba y en la parte superior vamos a colocar el código PHP que me permita, en ese caso, agregar la información para el proceso de conexión. Y vamos a hacer lo mismo. En la parte de arriba vamos a escribir código PHP. Ahí vamos a escribir código PHP en la parte superior de editar alumno y escribimos de nuevo en la variable conexión que va a ser igual a new mysqli, entre comillas le colocamos el servidor que sería localhost, el usuario que sería root, la contraseña que sería católica y registro-académico, que sería la base de datos. Eso ya se lo van a saber de memoria. Sabemos MySQLi lleva primero el host, un orden del host, el usuario, la contraseña y la base de datos. Bien, ahora que ya tenemos el usuario y la contraseña, vamos a recuperar un registro. Acuérdense que aquí vamos a ir a recuperar la información del registro que vamos a modificar. Entonces ya le ponemos $conexión y lanzamos la consulta y hacemos lo mismo, le ponemos un select, en este caso el campo código. Vamos a recuperar los nombres, la dirección, el teléfono, la edad, from y la tabla que sería en ese caso alumnos. Si lo dejo así, ¿cuántos alumnos me recuperaría? Todos, automáticamente lo haría todo. Entonces yo necesito nada más recuperar un alumno. Entonces le voy a poner acá el where y le decimos que el campo código sea igual y aquí ya le decimos que vamos a filtrarlo por la variable que viene a través del método get que se llama código. ¿Necesito agregar el order by? No voy a ordenar porque solamente son registros. Entonces hasta ahí llega la sintaxis. Hasta ahí le colocamos en ese caso la parte de la información. ¿Cómo hago para recuperarlo? Porque ahí pues en registro aparece el objeto que tiene que guardar la información. Pero ¿cómo hago para extraer ese registro de ese objeto? Con el $. Sería row en este caso como de fila y se recuerdan de que por ejemplo registro, que es el que teníamos en la parte de arriba, tiene un método que se llama fetch-assoc. Por cierto, ese método fetch-assoc lo que hace es devolver un registro con un array asociativo. Por eso es de que nosotros podíamos colocar row y entre comillas nombres, porque lo que devolvía era un array asociativo. Pero también tiene un fetch-array y me devuelve un array. En ese caso, la diferencia es que los campos, para tener acceso a ellos, lo vamos a hacer por posición. Ya no es un valor asociativo. La forma más fácil de poder obtener esos valores es a través de un valor asociativo. Con eso que acabamos de generar, ya recuperamos el registro, ya tenemos el registro listo.
Ahora la cuestión es cómo hacemos para irlo a insertar directamente en cada uno de los campos que acabamos de generar, porque necesitamos que aparezca directamente en la parte de los campos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir al formulario. Vean, aquí ya dejamos el código PHP así como está. Ya no le vamos a tocar absolutamente nada más. Nos venimos a la parte de abajo y, por ejemplo, aquí donde está el input, aquí donde digitamos el nombre, lo que vamos a hacer acá es agregarle en esta sección, agregarle el value igual, y entre comillas deberíamos de colocarle el valor que debería demostrar ese campo del input nombre. Le vamos a poner código PHP y le voy a poner un eco en esta parte de acá, $row, y entre comillas le vamos a colocar nombres. Y colocamos un punto y coma. Y vean, este código lo hemos encerrado dentro de las comillas del value, que es el código que en ese caso devuelve o imprime el valor en ese campo. Con esto ya recuperamos el nombre. Solamente con esas líneas recuperamos el nombre. Aquí solamente deben de tener cuidado, pues mezclamos bastantes comillas dentro de la sintaxis y eso pues puede causar confusión. Nada más deben de tener cuidado en cuando abren y cierran comillas y cómo los representan. Por ahí, por lo demás, pues sigue siendo igual. Nos vamos a ir ahora a la dirección y en la parte de la dirección hacemos lo mismo, le ponemos un value igual, abrimos comillas, colocamos código PHP y le ponemos un eco $row y entre comillas dirección, colocamos el punto y coma y ahí ya tenemos en este caso para la dirección. Acuérdense que ese $row es la variable que creamos arriba. Si arriba la variable no recupera un registro, aquí nos va a dar error. Así que por eso hemos colocado en ese caso esos elementos. Ya tenemos para la dirección, ahora nos hace falta también para el teléfono. Entonces lo mismo, le colocamos value igual entre comillas, adentro colocamos código PHP, le ponemos un eco $row y entre comillas ahora le colocamos, este es el teléfono, ponemos el teléfono, punto y coma, y ahí ya tenemos también para la parte del teléfono. Ya tenemos el código para la parte del teléfono. Y lo único que nos hace falta ahora sería especificar también la parte de la edad. A la edad, ¿se recuerdan que le pusimos un value de 15, que era un valor predeterminado de 15? Pero ahora, en lugar de que aparezca el valor de 15, debería de aparecer la edad que está almacenada en la base de datos. Entonces debemos de recuperar en ese caso la edad específica del registro que acabamos de generar. Entonces nos venimos a la parte de la edad, por aquí teníamos un value de 15, le borramos el 15 y acá adentro le ponemos código PHP, le agregamos un eco, le ponemos $row y entre comillas le ponemos la edad, punto y coma, y ya tenemos en ese caso también impresa la edad. Con eso, si lo guardan y lo recuperan, ya debería mostrarles los registros. Váyanse al navegador y vean si les aparece la información. Entonces, ya con eso no importa el registro al que le hagamos clic,
automáticamente cuando le demos clic en la tabla, en el botón editar, nos va a mostrar la información en el formulario del registro que nosotros queremos editar. Y así podemos estar modificando cada uno de los registros que tenemos almacenados dentro de la base de datos. Lo voy a guardar acá y me voy a ir en ese caso a la parte del navegador, y si le doy a actualizar, vean, ya me recupera los datos. Si ahora le damos clic al botón back y le damos a otro registro, ya me recuperó Paola Juárez. Si ahora le doy back y recupero, por ejemplo, Carlos Ruiz, ya me recuperó Carlos Ruiz. Ya puedo modificar la información. ¿Ok? Ahora, el problema es si en este, no lo vayan a hacer todavía, pero ¿qué pasaría si ahorita le doy guardar? Solo piensen, no lo vayan a hacer, solo piensen. ¿Qué pasaría si le doy guardar? ¿Qué pasaría si en ese caso nosotros ahorita, en ese momento, el formulario le diéramos guardar? ¿Haría algo? ¿Diera error? Vamos a dar a llamar el archivo de guardar. ¿Y en ese caso qué haría? Si lo mandan a llamar, ¿daría error? Creo que no daría error, pero no modificaría nada porque si no estoy mal, guardar el alumno está con el método POST. No sé si eso llegaría a afectar. Llega con el método POST, porque hemos llamado guardar alumno, está con el método POST. ¿Pero qué haría? Según guardar alumno, lo que tiene que hacer es insertar. Entonces, en lugar de editar, ¿qué haríamos? Duplicarlo. O sea, lo tendríamos, digamos, si no le hago nada, lo tendríamos 2 veces. Entonces, tengo que buscar alguna manera en la cual yo pueda mandar a llamar. Bueno, aquí podría generar otro archivo que se llame, en lugar de guardar alumno, que se llame actualizar alumno, por ejemplo. Y llegaría, en ese caso, a generar otro archivo para poder colocar la instrucción de ello. Pero podemos usar el mismo guardar alumno. Podríamos usar el mismo elemento que ya tenemos acá. Solo que hay un pequeño detalle. Si se dan cuenta, el formulario, ¿qué datos contiene? Contiene el nombre, contiene la dirección, contiene el teléfono y contiene la edad. Si yo lo mando así como está, el archivo que vaya a recibir me va a recibir esos datos, pero no sabe cuál es el alumno que voy a actualizar. Solamente sabemos, le estamos enviando la información modificada, pero no sé cuál es el código del alumno que necesito actualizar. ¿Se acuerdan cuando vimos formularios que estuvimos trabajando con un input especial, que es un input que contiene datos ocultos, pero que no los ve el usuario? O sea, le puedo colocar un valor, pero ese valor el usuario no lo ve. Entonces vamos a agregarnos aquí abajo de nombres, vean justamente abajo de nombres, vamos a agregar otro input. Aquí le ponen input hidden. Vamos a agregar un objeto de tipo oculto, que es el tipo hide. Este que tenemos acá es un objeto de tipo oculto, ¿ok? Ese, lógicamente, cuando yo le coloque una propiedad value, no se va a saber, no vamos a saber en ese caso qué información tiene, pero sí la vamos a poder enviar al otro lado. El nombre de este se va a llamar código, por ejemplo, y le vamos a poner el value igual, y hacemos lo mismo. Le colocamos acá código PHP, le ponemos un echo, le ponemos $row y entre comillas código, punto y coma, y cerramos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora, el editar alumnos va a tener un campo oculto, por eso se llama el input hide. Es un campo oculto que no va, el usuario no va a poder visualizar el valor, pero que cuando nosotros le demos guardar, sí se lo va a enviar al formulario. Entonces el formulario va a recibir el nombre, la dirección, el teléfono y la edad, y además va a recibir el código del alumno que yo quiero cambiar. Con eso ya tenemos listo, en este caso, esta parte del código. Ahora ya podemos, bueno, si lo dejo así, va a seguir sucediendo lo mismo, me va a duplicar. Porque ¿qué tengo que modificar ahora? Ahora tengo que cambiar el código de guardar alumno, ¿ok? Porque como estoy recibiendo el campo, estoy enviando un campo nuevo, tengo que decirle en el código de guardar alumno, debo de decirle qué cosas debo de modificar para que en lugar de insertar, ahora haga un proceso de actualización, ¿ok? Esto, bueno, más adelante, cuando ya estemos trabajando con la parte de la aplicación, cuando ya estemos trabajando con el diseño de la aplicación,
Lo vamos a hacer utilizando elementos propios de Java, y vamos a interactuar un poco más con JavaScript. Ahorita lo estamos haciendo más con HTML, pero más adelante vamos a utilizar elementos propios de JavaScript para establecer conexiones y hacerlo de manera más práctica. Pero por el momento, para que tengamos una idea de cómo se hace el proceso de inserción y manipulación de datos, es que estamos haciendo nada más la parte de HTML. Entonces ya sabemos de que voy a enviar un código, ¿ok? El código va a llegar por el método post también al archivo guardar alumno. Entonces vayámonos al archivo guardar alumno y hagamos las modificaciones. Aquí en la parte del guardar alumno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de la conexión, le voy a colocar un if. ¿Cuál es la función que utilizamos para saber si una variable existe? El iset. Entonces le vamos a poner aquí iset. Le vamos a poner un iset y le vamos a decir si la variable que viene a través del método post, que se llama código, si esa variable existe, ¿qué significa? Que se va a Actualizar. Que le dimos clic en el botón guardar del formulario editar. Entonces vamos a actualizar. Eso es en el caso que la variable exista. Y en caso contrario, aquí me falta un paréntesis. Así sería. Entonces aquí, en caso contrario, si no existe la variable post, entonces voy a insertar. Entonces vean, este código que tenemos aquí abajo lo vamos a mover. Este código, justamente que tenemos aquí abajo, lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí adentro. Ya nos queda así hoy. Entonces en el caso si la variable código no existe, si la variable código existe, entonces debemos de actualizar. Si no existe, entonces debemos de insertarlo. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces básicamente la lógica sigue siendo nada más un poco modificada para que digamos podamos hacer el proceso de inserción diferente. Entonces ya tenemos ahora la parte de la inserción, pero nos hace falta la parte de la actualización. Entonces voy a copiarme esta línea y la voy a pegar aquí arriba. ¿Y cuál sería el comando para actualizar? Update. Se le pongo update alumnos y vean, ya no tengo que volver a escribir lo demás porque ya lo dejo como un set, ya tienen en ese caso las propiedades. Ahora, ¿qué pasa si lo dejara de esta forma? Así como está. Ya no le toco nada. ¿Qué creen que pasaría? ¿Lo modifica? A todo. Imagínense que sean, estamos hablando de alumnos, que sean todos los alumnos de la universidad, y la universidad tiene 7.000 alumnos, y vamos a modificar la base de datos. Modificamos 7.000 alumnos, básicamente perdimos los datos de 7.000 alumnos. Hay muchos memes en internet sobre el uso del where. Cuando nosotros no utilizamos el where en un update, suele suceder, si no nos concentramos y solamente ponemos el update y no le ponemos la sentencia where, podemos ocasionar graves y serios problemas. Se le ponemos where y ahora le decimos que el código o la condición que vamos a usar es where código sea igual, y ahí le ponemos entre comillas y entre llaves el valor que venga a través del método post del campo que se llama código. Como el campo código ya lo tengo en el formulario lo tengo en un campo de tipo oculto, eso me va a llegar, me va a modificar. Guárdenlo y pruébenlo a ver si actualiza. Pruébenlo a ver si actualiza. Váyanse
sí, modifiquen cualquier dato, pónganle un apellido diferente, un teléfono diferente o una edad diferente y vean si les actualizó los datos. Veamos si lo actualizó. Por ejemplo, voy a actualizar acá. Es Carlos Ruiz, le vamos a poner Carlos. Dígame un apellido. ¿Cómo? Magaña. Vamos a poner Magaña. Magaña. Ya no vive en Santa Ana Este, sino que vive en Santa Ana Norte, por ejemplo, y le vamos a dejar los demás datos iguales. Entonces, en teoría, si ahora yo le doy guardar, vean, dice los datos han sido guardados con éxito, y si lo doy regresar, ahora Carlos ya se llama Carlos Magaña y vive en Santa Ana Norte. Y lo mismo puedo hacer con el otro. Digamos, tiene 27, se lo voy a cambiar y le voy a decir que tiene 30, por ejemplo. Lo doy guardar, le doy regresar al listado y ya tenemos listo también el actualizar. Entonces ya tenemos otra más. Ahorita, ya tenemos otra más que sería en ese caso el proceso de actualización. En el laboratorio del próximo sábado es los vectores, uso de vectores y la parte de programación orientada a objetos. Bien, ¿ya actualiza? Solo nos hace falta uno, que es eliminar. ¿Ya? Veamos ahora cómo vamos a hacer el botón eliminar. Regresemos otra vez a la parte del código. Y en la parte del código, aquí en el index, vamos a agregar ahora el botón eliminar. Lo vamos a agregar aquí abajo. Entonces nos vamos a ir, en ese caso, hacia Bootstrap. ¿Y cuál botoncito nos quedaría bien para eliminar? El botón rojo, de peligro. Entonces vamos a buscar ese que dice Danger. Copiamos el que dice Danger. Copiamos el que dice Danger. Y podría ser. Pongamos el rojo. ¿Cómo? Está mejor el rojo. Pongamos el rojo. Entonces lo pegamos acá, en esta parte. Y ya saben, en este caso las comillas le vamos a poner el carácter de escape, que sería la diagonal, para decirle que son parte de la cadena de caracteres. Entonces le ponemos la diagonal y aquí en lugar de Danger le vamos a poner eliminar. Solo que este botón ya no lo vamos a cambiar por un href, ¿okay? Ya no le vamos a poner una etiqueta A, porque ¿qué pasa si de una sola vez mandamos a llamar la opción de eliminar alumno? Puede ser que alguna persona por accidente estornudó y le hizo clic, ¿okay? Y eliminó algún registro. Entonces debe de existir un método de confirmación. Debe de existir alguna manera en que me pregunte la aplicación si yo estoy seguro de eliminarlo. Eso es muy importante. Yo he encontrado en algunas empresas que nos piden que el proceso de eliminación se doble asegure. He encontrado algunas donde nos dicen, mire, póngale 2 veces la pregunta de si está seguro que quiere eliminar. Si ya en la segunda vez le confirmó, está seguro. Porque hay personas que incluso cuando aparece un mensaje, a veces ni leen el mensaje y solo le dan a aceptar.
Entonces por eso le dice, para que estés doblemente seguro, póngale esa parte. Y he encontrado otro donde le dice, póngale en letras grandes y rojas que diga, está seguro de eliminar, se lo ponemos en grande y rojo, para que esté seguro que realmente va a eliminar el permiso. Y si le dice que sí. Entonces es problemático, pero bueno, la idea es tratar de protegerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como en lugar de especificar en ese caso un href, vamos a utilizar un button, vamos a hacer uso de JavaScript. Entonces vamos a poner aquí el método o el evento que se llama onClick. Le agregamos ahí la palabra onClick y en el onClick le ponemos igual y vamos a escapar las comillas. Le ponemos diagonal comillas y dentro de las comillas vamos a colocar la función que vamos a mandar a llamar. En este caso la función le vamos a poner como nombre eliminar alumno, y para saber cuál es el alumno que vamos a eliminar, aquí le colocamos $row y entre corchetes y entre comillas le vamos a poner que en ese caso sería el código. Entonces eso sería la parte de eliminar. Ese queda todavía más confuso, lleva paréntesis, lleva corchetes, lleva comillas, lo hace todavía más confuso, pero básicamente ese es el onClick de eliminar alumno. Nos vamos a recordar un poquito de JavaScript cuando estuvimos en el ciclo pasado. De hecho, ya vamos a empezar más adelante a utilizar un poquito más de JavaScript. Por el momento solo vamos a poner unas cuantas líneas acá, pero más adelante vamos a hacer uso de JavaScript, tal cual lo vimos el ciclo pasado. Esperaría que no se les haya olvidado. No lo dejaron en el baúl de los recuerdos. ¿No? Personalizado. Lo vamos a empezar a ver ya probablemente dentro de la próxima semana. Vamos a empezar a trabajar con la parte de JavaScript. Aquí es importante porque vamos a combinar ya el uso de HTML, el uso de Bootstrap, en este caso, el uso de PHP y combinado con JavaScript. Ya sería el todo completo. Bien, vayámonos a la parte de abajo. ¿Se acuerdan que en JavaScript había varias maneras de colocar código JavaScript? Aquí lo vamos a hacer justamente después de la etiqueta table. Aquí vamos a colocar la etiqueta script y ahí vamos a poner código JavaScript. Y vamos a crearnos la función. Se va a llamar la función, le ponemos function y le ponemos eliminar alumno y le decimos en ese caso el ID. Y para saber si el ID que nosotros vamos a eliminar es el correcto, entonces le voy a poner aquí un alert, solamente para verificar. Entonces le vamos a poner alert ID. Yo ya tengo la costumbre de colocarle un punto y coma, pero ya saben que en JavaScript el punto y coma es opcional. Antes era obligatorio, ya en las nuevas versiones punto y coma ha desaparecido. Así que puedo o no colocarlo. Pero a mí siempre ya se me quedó agregar el punto y coma. Entonces probemos ahora a ver si funciona. Vamos a ver cómo se ve el botón eliminar. Y ahí está el botoncito eliminar de color rojo. Después poner la parte de nosotros. ¿El botón? ¿Perdón? Ahorita, ya, espera que termine la. Alert, entre comillas, entre paréntesis ahí. Bien, ya que lo hemos probado, ya les aparece dibujado el botón eliminar. Si le hacen clic, ¿qué les aparece?
Si le hacen clic al botón, Aparece una ventana con el ID. aparece la ventana con el ID. Significa de que ya nos está enviando, en ese caso, el ID específico. O sea, si yo le doy clic al primero, por ejemplo, me envía el ID, que en ese caso sería el ID 1. Si yo le doy clic al último, por ejemplo, o al penúltimo, envía el ID 4. Y así sucesivamente ya me está enviando, en ese caso, los diferentes valores. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es confirmar, porque pues ahorita nada más es un botoncito. Entonces acá, en lugar del alert que tenemos ahorita, el alert nada más era para colocar la información, voy a poner un confirm. Este confirm le voy a poner, está segurísimo, le vamos a poner, está seguro de eliminar el registro. Le vamos a poner, ¿estás recontra seguro que quiere eliminar el registro? ¿Estás seguro que quiere eliminar el registro? Y ahora en el navegador ya les aparece un confirm. Ya les aparece una ventanita donde ustedes tienen que dar aceptar o cancelar. Entonces ya estamos haciendo un proceso de confirmación. Vean, básicamente acá, si lo actualizamos, ya aparece aceptar y cancelar y dice está seguro de eliminar el registro. Si ya le da aceptar es porque pues sí realmente quería eliminarlo. Este confirm devuelve un falso si nosotros le ponemos cancelar, o devuelve verdadero si le damos aceptar. Si le damos aceptar, eso lo vamos a guardar en una variable. Entonces le voy a poner const respuesta igual confirm. ¿Se acuerdan del const que vimos en JavaScript? ¿Tienen recuerdos vagos del ciclo pasado? Entonces, con el const, ¿qué es lo que hacemos? Es crearnos una variable y la respuesta que le demos en ese caso de aceptar o cancelar, lo vamos a guardar en esa variable cuyo nombre es respuesta. Y adentro le vamos a poner un if y le vamos a decir, si respuesta, o sea, si es verdadero, si la respuesta que le dimos es correcta, entonces vamos a aquí ponerlos un location.href. Este location.href lo que hace es mandar a llamar una página, y aquí le vamos a decir que la página que vamos a mandar a llamar es eliminar alumno.php. Le vamos a enviar el código igual y le concatenamos el ID. Si ya le dimos a la respuesta, le dimos que sí, o si le dimos a aceptar, es porque estamos seguros que lo queremos eliminar. Entonces, básicamente mandamos a llamar el location.href. Lo que hace es como que le hayamos dado clic a un hipervínculo y manda a llamar el archivo eliminar alumno.php y le envía el código que yo quiero eliminar. Ahí sí ya estamos seguros que queremos eliminar esa información. Y ya que tenemos eliminar alumno.php con el código, lo único que nos hace falta es crear el archivo. Entonces vamos ahora a la carpeta clase 9 y nos creamos el archivo eliminar alumno.php. Eliminar alumno.php. Eliminar alumno.php. Ya eliminar alumno.php, copiémosle todo el código que tiene editar alumno para no complicarnos. Vamos a copiarle todo el código que tenemos acá. Le copiamos el código de guardar alumno, se lo copiamos en eliminar alumno y vamos a ir haciendo algunas modificaciones. Para comenzar, aquí ya nos diría guardar alumnos, se nos diría eliminar alumno. Aquí ya no diría los datos han sido guardados con éxito, sino que los datos han sido eliminados con éxito. Le dejamos el mismo botón regresar al listado, ese no lo vamos a cambiar.
establecemos la conexión, ya no necesito hacer un iset, entonces le voy a quitar eso de acá y quitamos el else, ya nos quedaría el código así, quedaría así. Y en lugar de update, ¿cuál es el comando para eliminar? Delete. Entonces le ponemos delete from alumnos, ya no lleva el set, y si no le ponemos el where, ¿qué pasaría? Eliminamos todo. Igual como el update, solo que ahora pues borramos. De igual manera, si los actualizamos y los eliminamos, pues es como el de actualizar todos los registros y colocarles el mismo valor, es como que los hayamos eliminado. ¿Y qué le puede poner? ¿A dónde, perdón? Todavía. Y en ese caso, ¿por qué no le dejamos el if con el if set? ¿Perdón? ¿Por qué no le dejamos el if con el if set? Porque nos estamos enviando. Acuérdense que solo enviamos el código. Ah, perdón, aquí es en esta parte de acá. Estamos enviándolo con el método get. O sea, aquí sería get. Acuérdense que en el editar alumnos solo enviamos el código, no estamos enviando el formulario. Ya no necesitamos verificar si existe la variable. Y con eso podemos probar si realmente elimina. Agarramos cualquier registro. En esa parte de acá agregamos este, por ejemplo. Voy a eliminar a Paola, le damos a aceptar. Tengo que actualizar. Le damos a eliminar, le damos a aceptar. Manda acá, dice el registro ha sido eliminado con éxito. Y Paola ya desapareció. Paola ya desapareció. Entonces ya eliminamos. Y hacemos todas las operaciones básicas sobre la tabla. Ya listamos, creamos, actualizamos y eliminamos. Solo cancelar o regresar. Y aparte en editar. En editar, sí. Podríamos agregar un botón regresar para que le muestre, si en el caso se arrepiente, pueda regresar directamente al listado. Y lo mismo debería ser en el botón nuevo. Pero ya eso, digamos, serían pequeños detalles que le puedan agregar. Si alguna vez le hacen una entrevista de trabajo y le dicen, mire, esta es una base de datos con esta tabla y quiero que le hagan un root a esa base de datos, básicamente es eso. Hacer todo ese proceso que acabamos de generar. Todavía hay cierto código que podemos mejorar. Yo les he mencionado que, por ejemplo, cada vez que mandamos a llamar un archivo hacemos la conexión, eso lo vamos a cambiar. Pero lógicamente eso lo vamos a ir aprendiendo en el proceso de la creación de la aplicación. Vamos a ordenar un poquito más el código para que se vea mucho mejor. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? No. Ok, eso sería todo.